Bueno, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Disculpen estas cuestiones de orden tecnológico. Se ve que algo habremos dicho, hecho que no ha gustado a alguien y nos han bajado. Así que tuvimos que reemplazar rápidamente un canal de emergencia. A pesar de estas cuestiones de orden tecnológico, no queríamos dejar de lado poder encontrarnos para reflexionar en torno a la figura de Manuel Belgrano. Como ustedes bien saben, se cumplen 200 años de la muerte y 250 años de su nacimiento. También destacamos que en la provincia de Buenos Aires se cumplen 200 años de su autonomía provincial. Como instituto educativo de formación docente no queríamos dejar pasar este evento a pesar de la situación difícil que estamos viviendo en este contexto de aislamiento y de pandemia. Es por eso que consideramos que la figura de Belgrano es una figura relevante, importante, para tener muy presente en nuestra formación como ciudadanos y como docentes. Es el padre de la patria y es necesario entonces recurrir a él. En esta ocasión le hemos pedido y generosamente aceptado que nos acompañe Mario Oporto. Junto a él se encuentra también nuestra profesora Rebeca Salazar, que es profesora de Historia de la Casa. Ella nos va a brindar una breve introducción a la persona de Belgrano, destacando algunos aspectos en su actitud como patriota. Mario Oporto tiene una vasta trayectoria como docente, como investigador y sobre todo en la gestión pública. Él estuvo al frente de la Dirección General de Cultura y Educación durante 2 periodos, fundador del movimiento Manuel Dorrego, docente de muchas universidades del conurbano bonaerense, entre otras de nuestra querida Universidad de Lanús. Escribió un libro muy interesante, a pesar de tener también otros escritos, que se llama De Moreno a Perón, que es un repaso por las ideas de los grandes pensadores latinoamericanos que pensaron la patria grande, pensadores como Belgrano, Dorrego, Monteagudo, San Martín, Alberdi, Ugarte, etcétera, etcétera. Y por supuesto, un excelente compañero, una excelente persona que generosamente ha querido estar aquí con nosotros compartiendo algunas ideas. Le voy a ceder ahora la palabra a la profesora Rebeca y luego el profesor Mario Oporto continuará con la charla. Disculpen nuevamente estos problemas de orden técnico y estamos aquí comenzando con el evento. Muchas gracias. Bueno, gracias Javi. Buenas tardes a todos y a todas. Disculpas una vez más de mi parte también. Estamos tratando de que salga esto lo mejor posible. Mi intención es simplemente poner un contexto de manera muy breve sobre el personaje que consideramos el personaje bicentenario de este año. Y tampoco quiero quitarle muchos minutos a nuestro orador. Cuando hablamos de Manuel Belgrano, suelo trabajar con mis estudiantes de que no vivió una vida, sino que vivió muchas. Porque Belgrano, en esos 10 años intensos de revolución, no solo que fue atravesando distintos momentos de nuestra historia, sino que su propia vida se fue modificando en función de las obligaciones para las que fue convocado. Si bien su profesión y sus estudios eran de abogado, formado en Europa, como era costumbre en aquella época, comenzó siendo básicamente un burócrata que formaba parte del consulado, y allí empezó a interesarse por 2 cuestiones. Por un lado, por la cuestión económica, y por otro lado, por el periodismo. Desde lo económico, y totalmente imbuido en las ideas que estaban en aquel momento en auge, que tienen que ver con la fisiocracia, con el liberalismo, promovía el desarrollo de la agricultura como la madre de la fuente de riqueza económica de un territorio. Idea que fue más adelante, mucho más adelante, en los inicios de la Argentina moderna, retomada, explorada y totalmente explotada en el modelo agroexportador. Allí colaboró también con el telégrafo mercantil y empieza a tomar contacto con algunas personas de la época que se reúnen en tertulias, que conversan sobre ideas de la Ilustración
y es interesante cómo empieza a pensar en la idea de un gobierno de monarquía moderada, como era de la época, con la presencia de la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina. Por eso, en sus inicios, antes de la Revolución de Mayo, se cree que se inclinaba a esta idea del carlotismo. Ahora, luego de participar en las invasiones inglesas, de formar parte de la primera junta, y al ser convocado para llevar adelante el mandato de la junta en los distintos lugares del virreinato, esta función de militar a la que se ve obligado a cumplir, él sabe que no es la que le corresponde, pero no duda y decide acceder al pedido de la primera junta. Primero en Paraguay, luego en el litoral, y ahí es donde se da esta gesta que es la que más se recuerda, que es la de la creación de la bandera. No es la única, ya que ahí también funda pueblos en Misiones, empieza a tener contacto con los originarios de Misiones, los reconoce como sujetos de derecho, los reconoce como hermanos americanos, y hasta con la capacidad de tener propiedad, cosa que para ese momento era bastante revolucionario. Luego de la gesta de la creación de la bandera en febrero de 1812, automáticamente es convocado para el Ejército del Norte, en donde también la vida le cambia de manera rotunda. El contacto con la población norteña, el participar codo a codo en la batalla, no solo con hombres, sino también con mujeres, como Juana Zurduy, Remedios del Valle, el lugar que le da Belgrano a las mujeres, no solo, por ejemplo, a María Catalina Echeverría de Vidal, que le permite participar de la ceremonia en la que se crea la bandera, o a Remedios del Valle, que le regala su sable, es bastante relevante para la época, teniendo en cuenta que no era el común del pensamiento. En el Alto Perú, obviamente destacamos el hecho del éxodo jujeño, que se da en el mismo año en el que se crea la bandera, y luego tiene las victorias de Salta y Tucumán, y más adelante las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Además de militar, abogado, economista, periodista, que vengo mencionando, político, Belgrano es convocado como emisario diplomático, es decir, lo llaman para que busque el apoyo de naciones extranjeras frente a la posibilidad de un gobierno patrio, de un gobierno independiente, no solo frente a la corona portuguesa, sino también a la española, a la inglesa, y de ese resultado él vuelve todavía más convencido de la idea que también es algo fuera de lo común, presenta en el Congreso de Tucumán. Cuando él vuelve de esa misión en el exterior, se da cuenta de que en Europa no está la ayuda que nosotros estábamos buscando, sino que termina de cerrar una propuesta totalmente innovadora para la independencia, que la voy a leer en palabras de Belgrano. Dice: nuestro soberano Congreso tratará de establecer una monarquía de los antiguos incas, que fueron destronados con la más horrenda injusticia por los mismos españoles. Yo soy testigo de algunas sesiones de ello, y espero tener la gloria de contribuir por mi parte a tan sagrado destino. Una idea que fue apoyada por personas que estaban en el frente de batalla, como Güemes o San Martín, fue totalmente desterrada por porteños, por centralistas, que no veían bien la idea de trasladar el eje del poder al Alto Perú. Él sabía que una monarquía inca iba a traer gran apoyo de los pueblos originarios, que eran mucho más numerosos que en la actualidad, y que era verdaderamente coherente con restaurar monarquías como estaba pasando en Europa. Al caer Napoleón volvieron los monarcas anteriores, por ende al caer los españoles debería devolver la soberanía a los pueblos originarios. Sin éxito en esta empresa y luego participando unos años más como militar, la enfermedad le estaba pisando los talones y esto hizo que se viera en la obligación de trasladarse a Buenos Aires, no sin antes reconocer a su hija, a la segunda hija que tuvo, luego de tener a su primer hijo, y se trasladó a Buenos Aires, a donde ya con la ayuda de varios amigos que le prestaron dinero, falleció solo, solo con el contacto de los cercanos, sin el reconocimiento de sus contemporáneos, en un día muy particular, que es lo que se conoce como el Día de los Tres Gobernadores, cuando Buenos Aires se veía sumida en la más absoluta anarquía y su fallecimiento pasó desapercibido.
200 años más tarde nos convocamos hoy para poder rememorar este hecho, para que no pase desapercibido y para rescatar no solo las acciones, sino todas estas ideas de Belgrano que en muchos de los casos siguen siendo más que actuales. Bueno, espero haber sido útil con este pequeño pantallazo y le cedo la palabra entonces a nuestro invitado de hoy, al docente investigador Mario Porto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, al Instituto 11 de Lanús, a cada uno de sus integrantes y en particular, bueno, a Javier, muchas gracias por tu invitación, y a Rebeca por esta introducción que has hecho para ayudarme a mí a decir otras cosas. Bueno, cuando Javier me invitó, tenía que ponerle un título a la charla y le propuse que se llamara La anarquía del año 20, con un subtítulo sobre Latinoamérica, la pandemia y la educación, para que el año 20 sonara contemporáneo, y me metí en un brete. Entonces ahí tuve que pensar lo que yo tenía muy desordenado. Por lo tanto, para comenzar, quiero hacer algunas consideraciones que merece el título de la charla. Digo, por un lado, en primer lugar, me tentaba sintetizar y unir 200 años de historia a través de ese postulado tan fuerte y tan instalado que recién Rebeca señalaba, que es la anarquía del año 20. Yo diría con números romanos, para que tenga más peso, con 2X. Claro. Pero además, sabía que esta charla en el instituto, en un instituto de formación docente, que digo, para ir sincerándome, que creo que son el lugar clave de lo que vendrá. Quería aprovechar el año belgraniano para fijar algunas ideas educativas de Manuel Belgrano, que creo que son ideas raigales de nuestra comunidad, que son mandatos iniciáticos y que son referencias fundantes. Pero también pensaba en Borges, ¿no? Borges dice: me parece que se exagera el prestigio del sistema decimal, en esta inclinación que tenemos a festejar los años que terminan en 0, ¿no? Siendo muy joven, Borges había dicho que acordarse cada 100 años de un libro o de una hazaña es una acertada inversión. Es la superstición de los números redondos, las que nos obliga este año a hablar más de Belgrano que otros años. Y encima Belgrano hizo carambola, porque como vivió 50 años y murió a pocos días de haber cumplido los 50 años, tenemos 250 para el nacimiento y 200 para recordar su muerte. No, bien decía Rebeca que ese día en que Belgrano muere se sucedieron 3 gobernadores en esta incipiente provincia que había nacido como organización institucional a principios del año 20, ¿no? En febrero del 20. Y esos 3 gobernadores, a pesar del acontecimiento aldeano bastante insignificante, valió para que se transformara en un hecho histórico que quedó titulado para siempre como la anarquía del año 20. Y encima este año 20 es un año más 20, ¿no? Es el 2020, porque es mucho más redondo, mucho más contundente, digamos, es el año 20 del siglo XXI y es el 20 del tercer milenio, ¿no? Pucha, qué 20. Entonces, trataremos de unir estos 200 años. Pregunto, ¿entre anarquía y anarquía? Digo, entre
una de las tres traducciones, o uno de los tres significados que el diccionario de la Real Academia da para anarquía, que es falta de gobierno, pensando en aquel año 20, y me sigo interrogando, ¿no? Y utilizando la segunda de las definiciones que da el diccionario para anarquía, que es confusión, caos, pensando en este año 20. Aquel muy local, muy aldeano, muy provincial, este mundial, global. O sea, una gran macro desarticulación, la de este año 20. Es bueno, entonces, arriesgarse a decir que el título de la charla, aunque me arriesgo a que pierda contundencia, tendría que haberse transformado en un interrogante y haberse llamado Anarquía del año 20 como pregunta. O sea que, por lo tanto, bueno, me propongo hoy hablar de Belgrano y sus ideas educativas, fundamentalmente, hablar de la conformación de esta nación, de este año 20, de la pandemia, y de cómo la afronta la América desunida. Yo preguntaría si es anarquizada en su unidad la América Latina hoy. Y terminaré, si da tiempo, porque sé que me voy a entusiasmar con algunas cosas, con alguna breve reflexión final me gustaría sobre la intensa pedagogía del virus. Empezaré por Belgrano, ¿no? Ya Rebeca lo señaló, abogado, periodista, economista, no me voy a parar allí. Subrayo militar. Y quiero decir algo sobre militar. No voy a hablar directamente de ese tema, pero una reflexión, ¿no? Que como todos los procesos de liberación nacional o de descolonización militarizan la política. Y cómo generan civiles transformados en jefes militares y también militares triunfantes transformados en gobernantes o en caudillos populares. Eso se da a lo largo de los 200 años de América Latina. Belgrano, un civil tal vez de los hombres más cultos de la colonia, transformado en un militar elogiado por su visión estratégica por San Martín y un valiente patriota. Dorrego, un militar de carrera que se transforma en un caudillo o héroe popular. Y podríamos hacer una larga historia que pasaría por Bolívar y que llegaría a Fidel Castro. Hubo en todos los procesos de descolonización, también en África y en Asia, la política se militariza. Y Belgrano forma parte de ese modelo, si nos gusta jugar en las comparaciones de la historia con el tiempo. Y después la bandera, ¿no? Voy a citar a un gran historiador, que fue Salvador Ferla, que tiene un libro que se llama Historia Argentina con drama y humor, y en donde él dice que todas estas cualidades que Rebeca señaló y que yo completé, apenas Ferla dice, los tapó la bandera. Y entonces Belgrano quedó como el creador de la bandera. Como dice mi amigo, el gran escritor Juan Becerra, lo recordamos como diseñador textil y no como el gran economista, el gran estadista, el gran político, ¿no? el gran fundador de la educación pública en Argentina. Fue demasiado la bandera, ¿no? Para Belgrano. Ferla incluso se pregunta, si no hubiese creado la bandera, ¿hubiese sido un hombre a la altura de Balcarce? De todas maneras, está la historia de Belgrano y está la historia que Mitre hizo de Belgrano y que lo puso en uno de los más importantes pedestales de la galería de los próceres argentinos. Y hoy podemos decir que
con Belgrano no se mete nadie, como que es uno de los pocos próceres que es de todos, ¿no? Muy escasamente cuestionado en su grandeza. Él había nacido en una de las más importantes residencias del barrio más opulento de Buenos Aires, en diagonal con la iglesia de los dominicos, ahí en Belgrano y Defensa. Su padre era un mercader italiano, de Ligure, que era el dueño de una de las más grandes fortunas del mercado porteño, muy vinculado con el comercio monopólico, pero también vinculado con el comercio ilegal. Y él fue el cuarto de los 16 hijos que tuvo ese matrimonio, que creó una familia que a su vez era una empresa, como dice Alperín Donne. Estudió en el Real Colegio de San Carlos, en la actual, que hoy es el Nacional de Buenos Aires, pero muy joven, a los 18 años ya se fue a España, enviado por su familia como agente comercial y agente de negocios. Cada miembro de la familia cumplía un papel donde su vocación se mezclaba con el aporte de la empresa familiar. Su hermano mayor, Domingo, llegó a ser prior de los dominicos y de gran influencia en la sociedad virreinal. Y allá él estudia, como bien señaló Rebeca, carrera de leyes. Le interesaron las lenguas vivas, conoció inglés, francés, y aparte le interesó mucho la ciencia, fundamentalmente la ciencia experimental, con lo que eso más las lecturas prohibidas que le permitió la Iglesia en Europa, donde él tenía muchas vinculaciones, lo hizo formar como intelectual, ¿no? La verdad que lo tradicional, lo moderno y lo prohibido conformaron al intelectual que fue Belgrano, ¿no? Que, como fue señalado también por Rebeca, hizo una larga carrera desde burócrata o funcionario de la administración colonial hasta llegar a ser un político y militar del proceso revolucionario. Él, de joven en Europa, pensaba y le tentaba formar parte de esa tecnoburocracia reformista de los Borbones que intentaba vanamente y luego fracasadamente transformar el reino. Pero estas ideas la trajo a América, con estos saberes mezclados, ¿no? Con una identidad profundamente americana, que eso es interesante de destacar, y que le facilitó pasar de ser vasallo del rey a ocupar el lugar del ciudadano criollo cuando la nación nacía. Él vivió la tensión de esos dos mundos, ¿no? De ese mundo que había hecho la independencia de Estados Unidos, cuando él era un niño, que había hecho, ya estando él en Europa, la Revolución Francesa, pero que también había hecho la Revolución Haitiana, ese mundo de 1804. Y él construye una formación académica que la mezcla con la política a lo largo de toda su vida, ¿no? La verdad que él es el primer gran estadista de la sociedad criolla y un inmenso educador, ¿no? Es un pensador sistemático, porque él hace dialogar saberes y cruza la economía política, de la que era un especializado, y los conocimientos modernos de la ciencia y de las artes mecánicas que le interesaban mucho, con la idea de organizar instituciones educativas, porque eran las que él consideraba que iban a ser las formadoras de una nueva sociedad. Por lo tanto, sus ideas tienen mucha potencia y aparte tienen la potencia de ser pioneras, en el sentido que postula la centralidad del trabajo manual y el trabajo intelectual como organizador de la vida. Y aparte, él declama un proyecto en donde las políticas públicas tengan continuidad en el orden educativo, en el económico y en el laboral,
y es concreto, organiza escuelas, organiza la escuela de dibujo, la de náutica, la de matemáticas, la de agricultura, la escuela para niñas, como recién señalaba en su mirada de la mujer, tal vez fue el primero que pone a la mujer en la centralidad de la educación, y aparte es un reglamentarista del hecho educativo. Así lo hacen las 4 escuelas que él dona cuando es premiado por su actividad militar. Por lo tanto, su personalidad refleja una complejidad de un americano criollo fiel a su tierra, que cruza ideas de la Ilustración que lo deslumbran con las creencias religiosas y las tradiciones éticas de su formación católica. Si uno lee las memorias del consulado, en donde él fue el encargado desde 1794 hasta abril de 1810, la verdad que esas memorias son el discurso más importante que tiene ese periodo para poder comprender un proceso de descolonización cultural. Y para entender el futuro que debe tener la economía y la política en el sujeto americano. Y siempre Belgrano dice, primero describe lo que hay y después dice lo que hay que hacer. Y percibe el atraso y plantea enfrentarlo. Se mira, es un tipo que mira el porvenir, ¿no? Y como es un buen ilustrado, se interroga, abre cuestiones, le pregunta la realidad y siempre que se plantea un problema reclama soluciones. Alperín Dongui dice una cosa muy interesante, pero para un seminario, no para esta charla de hoy. Pero él dice, es un kantiano sin saberlo, ¿no? Kant había escrito qué es la Ilustración, que es una brevísima obra llena de profundidades. Y también dejo para otra vez, porque no me voy a meter en eso, pero preguntarse los límites de la Ilustración, que incluía a todos los hombres menos a los que habitaban en las colonias. Por eso es muy correcto quienes piensan que la revolución de Haití, de los negros de Haití en 1804, los que ponen en el artículo 14 de su Constitución, en Haití todos los hombres son negros, más allá del color de su piel, como concepto, como conceptualidad antiblanca, antieuropea y anticolonial. Sería muy interesante algún día plantear de estos criollos ilustrados los límites de la Ilustración, en el sentido que algunos autores modernos plantean para Haití el hecho de que Haití ilustra la Ilustración, la completa, porque incorpora a los hombres, a los negros, a los esclavos, que la Ilustración había dejado afuera, ¿no? Un gran trabajo de Gruner, ¿no? En donde él plantea, en el fondo, gracias a Haití, la Revolución Francesa es universal. Porque con Haití colonial y esclavista, la universalidad que la Revolución Francesa pregonaba se limitaba a la metrópoli europea. Belgrano encarna esta primera utopía educativa de un país libre, en una tierra que tiene que ser trabajada por propietarios libres. Reivindica, como buen fisiócrata, obtener la riqueza por el trabajo paciente de la tierra. Cree en la propiedad legítima, pero dice que a eso hay que aplicarle los conocimientos modernos. Confía en el cambio cultural. Él no considera que es un destino inexorable la pobreza. Y observa a los sectores populares en estos viajes al interior de América que Rebeca relató de él como militar, ve esa realidad, ¿no? Como Moreno la ve viajando a Chuquisaca para estudiar en la Universidad de Charcas. Y cree que es reversible esa realidad. Confía en un proceso social que termine con la dominación colonial.
y cree que la educación hace que la persona conozca sus verdaderos intereses. Y plantea una educación fundada en la inteligencia y en el conocimiento, pero confía en la inteligencia colectiva, ¿no? En lo que en términos belgranianos podríamos decir es un pensador de la felicidad pública, ¿no? Como concepto de época, ¿no? La felicidad pública como la construcción moderna de producir con una visión moral y ética. La verdad que su pensamiento es el inicio de una acción de política pública que tiende a articular formación, trabajo y mundo productivo. Y yo lo reafirmo porque creo que es uno de los puntos de la agenda que viene en la Argentina. Él confiaba que la educación iba a desarrollar la agricultura, la industria y el comercio, y creía que había que aplicar el conocimiento y las técnicas a estas actividades. Era un político de mirada larga, ¿no? En términos de Max Weber, ¿no? El que tiene ojos en el futuro. Y aparte, es nuestro primer demógrafo, ¿no? Nuestro primer economista, nuestro primer teórico de las ciencias políticas y nuestro primer docente. Es nuestro primer defensor de la escuela pública. Cree en la población, sabe que hay que fomentar la riqueza propia, cree en la población como riqueza y que la única que hace más rica a la población es la educación. Tiene una mirada no solo de la tierra, sino del mar. Creó la escuela de náutica. Cree en la navegación propia como soberanía. Tiene una idea de ese estado comercial navegante, ¿no? Siempre enfatiza en el valor social de los conocimientos públicos. Y plantea con énfasis la trilogía de estudio, conocimiento y trabajo. Por lo tanto, produce una síntesis virtuosa entre su formación inicial, que es el cristianismo nunca antimodernista, con las lecturas más novedosas de Adam Smith y de Jovellanos, y de Campomanes y de Quesnay, pero también de los italianos, ¿no? De Genovesi, de Galiani. Por lo tanto, es un criollo ilustrado, es un indiano católico y es un revolucionario y ciudadano. Y es hijo de Buenos Aires y hijo de América. Y hace que su vida pueda dialogar desde América con otros conocimientos universales que vengan de lugares que él estuvo, como Madrid, o de París, o de Nápoles, o incluso de Estados Unidos, ¿no? Pero tiene claro, miren, si usted lo leen, tiene claro siempre que fomentar lo propio es fomentar el trabajo soberano. Y cuando piensa en la educación, postula instituciones. Siempre lo hace desde la organización pública. Y cree que los que estudian son los que trabajan. Y cree que los que trabajan son los que estudian. Y por lo tanto, este pensamiento es el núcleo modernizador de su obra, ¿no? Porque cree en el trabajo manual sustentado en el conocimiento. Como pedagogo criollo, sabe que hay que educar a todos los hombres y a las mujeres americanas. Y por lo tanto cree que la educación es el origen de todo progreso social y también de la regeneración moral y de la reconstrucción económica, ¿no? Casi toda la obra de Belgrano y su acción política, aún militar, tiene afán pedagógico. Y eso lo destaca San Martín, ¿no? Y su objetivo es formar al pueblo como un sujeto económico y cultural. Para terminar esta semblanza de esta pedagogía belgraniana que piensa como economista el proyecto educativo,
Lo develan cosas que a muchos que estamos aquí seguramente escuchando también lo desvelan, que es la organización escolar, ¿no? Él cree en el calendario escolar, en el orden y en el tiempo institucional. Y para Belgrano la figura del maestro ocupa el lugar simbólico de la mayor ejemplaridad, ¿no? O sea, él cree que el maestro es el referente civil más importante. Más allá de sus ideas económicas están sus ideas políticas que giran todas en torno al monarquismo americano. Porque él pensaba que ese era el factor de unidad que iba a evitar la anarquía y la guerra civil. Por lo tanto, en el pensamiento de Belgrano, como el de San Martín, el temor a la anarquía y a la guerra civil, que es consecuencia en general de casi todos también los procesos de liberación nacional, o de emancipación, o de descolonización, van a recorrer toda su trayectoria de vida. Cuando él muere en 1820, eso no se ha cumplido. Él lo había intentado por última vez, como contó Rebeca, en el Congreso de Tucumán, con la idea de coronar a un rey inca. Y que es cierto que fue desestimada esa idea, entre otros por Anchorena, que no lo desestimó por demócrata ni republicano, sino por racista, ¿no? Que la figura del indígena le resultaba un asco, y por lo tanto se sonreía frente a esta idea de Belgrano, porque él consideraba que los indios estaban vinculados al ocio y al alcoholismo. Esta situación de no organización la vislumbraba ya Alberdi en 1837 en el Salón Literario, ¿no? A 27 años de la Revolución de Mayo. Y la intenta resolver en bases, el libro que va a servir para la Constitución del 53. Pero aparte, lo amplía Alberdi en el 54 cuando sabe que la organización política que da una Constitución no basta si no se organiza la coparticipación federal. Y por lo tanto escribe el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina 2 años después. Pero en 1862 Alberdi escribe sobre la anarquía y en el 64 le contesta a Mitre su historia de Belgrano, que la había comenzado a escribir Mitre en el 57, tiene su primera versión en 1857, pero la reedita ampliada en el 59, y es ahí donde Alberdi le contesta a Mitre sobre el Belgrano que construye Mitre. No es casualidad que entre el 63 y el 67, en esa época, Alberdi escribe sobre la monarquía como la mejor forma de gobierno para Sudamérica. Por lo tanto, hay que repensar el monarquismo de Belgrano, porque representa para él la revolución de América en el Plata. Y ataca a Mitre en el 64 diciéndole que preferimos, dice, si hubiésemos evitado, le dice Alberdi a Mitre, 50 en vez de 5 años de anarquía, la patria estaría mucho mejor, ¿no? Si a ustedes se les debe que en lugar de 5 años de conflicto y confusión tengamos 50 años de anarquía. Piensen que Mitre ganó en Pavón en el 61 y es presidente en el 64, y un año después nos llevará a la guerra con el Paraguay. Alberdi tiene una convicción muy fuerte que aquí no hay lucha entre americanos, es una lucha descolonizadora, ¿no? Y le dice a Mitre Alberdi que no hay que explicar la revolución americana o la revolución argentina en particular con las revoluciones que se han dado en Francia y en Inglaterra. Pero él ahí plantea, defendiendo al monarquismo de Belgrano, que no se puede hacer una revolución para crear un estado de lucha permanente.
A nosotros nos sale una pregunta, ¿no? ¿Qué es la anarquía? ¿Son los caudillos? ¿O son la democracia? ¿No? Esa anarquía de desgobierno del año 20, ¿fue una anarquía? ¿O había un proceso en ese momento de organización nacional a través de la Liga de los Pueblos Libres y de Artigas? Artigas, Güemes, Bolívar, Carreras, Quiroga, Ibarra, Bustos, López, ¿sabes? Todos esos menciona Alberdi en su libro que primero se llamó, es un artículo que se llama Belgrano y sus historiadores, y que luego él editó años más tarde, con el nombre de Pequeños y Grandes Hombres del Plata. Y le dice a Mitre, si el caudillaje es producto de la democracia bárbara, es el despotismo el producto de la democracia inteligente. Y mira, en la década del 60, la imposibilidad de haber logrado la organización nacional, ¿no? La búsqueda de esa unidad nacional siempre implicó a lo largo de nuestra historia necesidad de acuerdos. Y con grandes pactos se fue construyendo trabajosamente lo que hoy llamamos la Argentina, ¿no? Y lo reconoce la Constitución de 1853 cuando se referencia a los pactos preexistentes, que valoraban todos la unidad nacional, el sistema federal, la paz y la resistencia a cualquier invasión extranjera. La verdad que son 4 puntos de un programa mínimo que evite la anarquía. Desde otra corriente de pensamiento, José Gervasio de Artigas también había aportado a principios del siglo XIX, en sus instrucciones a los diputados a la Asamblea del año 13, ideas imprescindibles para constituir una nación. Hablaba de independencia absoluta, de confederación, de libertad civil y religiosa en toda la extensión inimaginable. Hablaba de la libertad, de la igualdad, de la seguridad de los ciudadanos, de la división de poderes, que fuesen independientes, de aniquilar el despotismo militar con trabas constitucionales que aseguraran que la soberanía es inviolable y pertenece a los pueblos, que sea fuera de Buenos Aires, donde reside el gobierno de las Provincias Unidas, y que la forma de gobierno ahora, a diferencia de Belgrano, fuese la republicana. La verdad que la propia Constitución de Santa Fe del 53 ampliaba el pacto en el compromiso del preámbulo, que todos conocemos, ¿no? Y un siglo después, la Constitución del 49 ampliaba todavía mucho más, proyectándose como una constitución social cuya necesidad ya la había anticipado Alejandro Korn en 1920. Por lo tanto, se extendía ese programa mínimo de la Constitución del 53, de los acuerdos diseñados desde una matriz más liberal, para asegurar que existiéramos como nación, a objetivos sociales que incluían la cultura nacional y que incluían la soberanía de las riquezas que tiene nuestro territorio. La aspiración de lograr programas mínimos que eviten la anarquía y se manifiesten en expresiones simbólicas también llegaron a hechos más populares como el himno nacional, ¿no? Pero el himno nacional también afirma principios irrenunciables que están vinculados además a la emancipación americana. O sea, esa idea de que la anarquía y la organización de una nación se logran con pactos, acuerdos, unidad y síntesis, ¿no? Y cada vez que el sistema es muy descreído, que la fórmula para salir de la crisis no se encuentra, aparecen hombres que hacen síntesis, ¿no? Alberdi lo intenta. Después de décadas de guerra civil,
al cruzar tradiciones unitarias y federales y buscar un modelo apto para organizar la república donde lo federal sea compensada la autonomía federal con un fuerte presidencialismo, ¿no? También hace síntesis Hipólito Yrigoyen, ¿no? Cuando asume su tradición federal, ancada en el siglo XIX, con la nueva agenda democrática de las clases medias urbanas, como una propuesta alternativa al régimen oligárquico. Esa construcción de síntesis también la desarrolla Perón en el 45, cuando mezcla lo imposible, cuando busca unir los extremos y trata de hacer dialogar lo incompatible, ¿no? Trata de unir a dos corrientes de pensamiento argentino que, como el nacionalismo y el socialismo, habían tenido una intensa presencia política e intelectual, pero un escaso peso electoral. Y más tarde Alfonsín también lo intenta a través de la idea del tercer movimiento histórico, cuando sintetiza tradiciones progresistas personificadas en Alfredo Palacios o en Lisandro de la Torre, o incluso en Evita, ¿no? Dentro del nuevo radicalismo. Y por supuesto que medio siglo después del primer peronismo, Néstor Kirchner propone a principios del siglo XIX agregarle a la tradición de Perón y Evita la experiencia de los años 70, pero también las reivindicaciones y los programas del progresismo contemporáneo. O sea que construir mayorías, que es lo que pide la unidad democrática, conducir lo que a veces es muchas veces contradictorio, asumir la pluralidad de una comunidad, evitar la fragmentación, estar convencidos de que la representatividad la da el todo y que las partes por sí solas pierden peso. La idea de trabajar para el conjunto de la nación significa privilegiar lo común por encima de los grupos y de las facciones. La unidad de las mayorías es el eje organizador de un proyecto cultural de nación, con pensamiento estratégico, en el marco de la democracia. Y la idea de unidad ha recorrido a lo largo de la historia distintos campos y arquitecturas que voy a señalar rápidamente. Por un lado, la unidad de la mayoría del pueblo, ¿no? Para asegurar la independencia en las tomas de decisiones y defender los intereses nacionales contra los intereses extranjeros y sus socios locales. También la unidad nacional como proyecto cultural que asegure la paz y el bienestar para todos. Pero también la unidad continental, reaseguro de la autonomía y de la independencia, que recoge tradiciones románticas y antiimperialistas de la patria grande y la convicción más pragmática de asegurar un mercado común interno y latinoamericano que fomente el desarrollo industrial. Y aquí entonces aparece el año 20, pero el 2020. Pero ¿qué ha quedado de esa agenda de Belgrano, que nos facilita bastante como mandato fundacional una agenda post-pandemia en la educación? Estudio, conocimiento, trabajo, producción, convivencia democrática, unidad. La tierra y el mar, el mundo bioceánico, los dos continentes, porque la Antártida también está en nuestro futuro, ¿no? Y América Latina. Ahora, ¿qué ha pasado con América Latina? Yo no los quiero aburrir y te pido, Javier, que me hagas como estoy de minutos, porque perdí el horario. 5 minutos más tengo. ¿Sí? ¿Sí, Rebeca? Bueno, gracias. Por supuesto, adelante. Sí. Yo sí había una cuenta, ¿no? No se lo voy a leer porque lo voy a aburrir, pero llegué a 15 organizaciones regionales en América Latina, empezando por la OEA y el BID, que ya son un apéndice de la política norteamericana. La OEA ya lo es, y
el BID va a tener por primera vez, parece ser, un presidente elegido a iniciativa de Trump. Pero aparte, existe la Alianza del Pacífico, el UNASUR, CELAC, Mercosur, el ALBA, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema Económico y Latinoamericano del Caribe, el Parlatino, la LADI, el PROSUR, el Banco... Bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen estos encuentros? ¿Dónde están estos encuentros cuando no hemos podido tener una única política frente a la pandemia? Y en algunos casos no solo no hemos tenido una única política, sino que nos hemos tentado en enfrentarnos, y nos parece una locura que un diputado chileno diga, bueno, si no nos alcanzan las camas, si hay más allá de la frontera, Claro. Tal vez podamos utilizarlas. Yo digo, esto nos tiene que hacer pensar, volviendo al Belgrano criollo, americano, indiano, que pensaba en la unidad y que por lo tanto buscaba las formas políticas que garantizaran esa unidad, y de ahí que era monarquista frente a la disolución que implicaba tanto el unitarismo como el primer federalismo, que era más autonomismo que federalismo. Tenemos que pensar en el fracaso de la unidad y la vinculación de la fragmentación de América Latina con la dependencia. Y la anárquica respuesta de la región a las crisis. Y la imposibilidad de dialogar entre nosotros. Y mucho más lejos de presentar un proyecto común. Y además la anarquía interna de los países de América Latina. Golpe en Bolivia, donde cae Evo Morales y donde probablemente, si la pandemia lo permite, se harán elecciones este año. Caída de Rousseff en Brasil y el apresamiento de Lula. Las tensiones, pero muy bien encaminadas democráticamente en la Argentina y en Uruguay. Eso hay que destacarlo, frente a veces la autodenigración permanente. Cambiemos venció al Frente para la Victoria, se entregó el gobierno, cumplió 4 años, volvió a ganar ahora como Frente de Todos, y se fue entregado nuevamente, y con las tensiones igual la Argentina o el Uruguay han mantenido su proceso democrático. Chile con una crisis interna muy grande, que si no hubiese llegado la pandemia iba camino inexorable a cambiar la constitución que dejó Pinochet. Crisis en el Ecuador, crisis en Venezuela, dificultosos tratados de paz en el caso de Colombia, tensión muy fuerte en el caso nicaragüense. Una Centroamérica que ha vivido en guerras internas en forma permanente, y la complejidad del Caribe, más México. Bueno, América Latina no puede encontrar no puede salir del caos de su fragmentación y de su desunión. Y cada vez que nos vamos acercando, como fue el UNASUR, volvemos a dar pasos gigantescos hacia atrás, presionados desde afuera y con fomentadores desde adentro. Por lo tanto, para nosotros América Latina es un tema clave para entender, entre muchas comillas, lo usé solo como un recurso del lenguaje, para entender, entre muchas comillas, la anarquía de este año 20. Voy a decir 2 o 3 cosas, si ustedes me permiten, del virus. Sí. Y termino rápido con una reflexión sobre América Latina. El virus ha dejado algunas enseñanzas. Es un laboratorio pedagógico. Voy a decir 2 o 3 o 4. Es larga la lista, pero me inhibe el tiempo. Uno, el estado de excepción, ¿no? Tan discutido por los filósofos en los últimos años. Tanto que escribió el italiano Agamben sobre el estado de excepción.
Bueno, nosotros hemos logrado la normalidad de la excepción. La excepción se ha hecho normal y de repente se ha vuelto posible como si siempre hubiese sido, a pesar del hartazgo, del cansancio, de los agobios. Pero ha desmoronado el virus una idea muy conservadora que muchas veces enseñamos y que es que no hay alternativa a esta forma de vida impuesta. No, que hay una sola forma de organizar el Estado, hay una sola forma de organizar la producción, hay una sola fórmula de organizar la familia, hay una sola forma de organizar las parejas, hay una sola forma de convivir, una sola forma de pensar, una sola forma de hacer ciencia. Y eso nos viene desde muy lejos, ¿no? Desde la imposición de la cultura europea como hecho de modernidad al mundo periférico. Y aparte esta normalidad de la excepción, lo que nos ha generado es el impacto de lo impensado. Por lo tanto, me parece que sería bueno empezar a profundizar cierta pedagogía de lo impensado. No enseñar solo lo correctamente pensado, lo que siempre va a ocurrir porque siempre fue. La naturalización de las desigualdades, por ejemplo. El otro tema fue, sin duda, la relación que tiene el virus con la fragilidad de lo humano, pero también con la catástrofe ecológica. Me parece que por allí, en una pedagogía de la solidaridad hacia la vida, no solo de los humanos, sino de la naturaleza, está el futuro también. Me parece que por ahí también tenemos que avanzar en una agenda educativa próxima, ¿no? Esto implica, la verdad, que giros epistemológicos, ideológicos y culturales. Parece que el otro gran tema es que la pandemia nos mostró cómo somos tan rápidos para demonizar. En principio quisimos demonizar a los chinos, ¿no? Se acercaba un chino y traía el virus, hasta que el virus se expandió por el mundo. Con lo que la pandemia demostró a los que no creían en la globalización, que la globalización existía, y le demostró a los que no creían en el Estado que el Estado era necesario, y que los Estados nacionales también existían. Pero me parece que trabajar en una pedagogía del desprejuicio y no creer que la culpa la tienen los chinos o los pobres o los ancianos o los desvalidos, me parece que es una tarea próxima de la educación. Desprejuiciar. Creo que también la pandemia ha traído un hermoso, interesante debate sobre democracia y autoritarismo, sobre sociedad de consumo y buen vivir. Yo les digo, como historiador, creo igual que nunca ocurre que todo va a ser distinto después. Nunca todo es distinto el día después. Pero tampoco todo es enteramente igual el día después. Y yo creo que la pandemia, aparte que nos va a llevar a repensar el Estado y la sociedad y la democracia, dejó ver a lo que no veíamos. Dejó ver cómo se vivía en las villas, los que no tienen agua potable, los hacinados, ¿no? Los descartados, para usar una palabra que usa el Papa, los olvidados, los invisibles, los ancianos. Y si lo pienso a nivel global, pienso en los refugiados, en los migrantes, en los que están viviendo guerras desde hace 10, 20, 30, 40 años. ¿Cómo será vivir la pandemia
en los centros de refugiados, en las fronteras, en la guerra, ¿no? Y en los migrantes que arriesgaban mucho más que la pandemia para cruzar el Mediterráneo y lo convertirlo en una fosa de agua. Digo, me parece que la educación se va a deber una pedagogía de la visibilidad, ¿no? O sea, enseñar a ver lo que en general no se ve. Y América Latina, que es la heredera del pensamiento de ese gran americano que fue Belgrano y del cual hoy hablamos, y que quería, como hoy queremos nosotros, no vivir en la anarquía que perjudique a las muchedumbres, sino vivir en el orden que debe estar a todos, ¿no? Solo se va a lograr en la unidad, en la integración de un continente que más que unirse tiene que reunir, porque estuvo unido y se fragmentó y que merece reunirse para tener porvenir. Ojo, yo sé que 150 años de estados separados son un dato también para pensar América Latina. Que tiene que encontrar aparte un espíritu para unirse, ¿no? Como encontró Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Que puede ser la democracia, que pueden ser los derechos humanos, que pueden ser la soberanía, que puede ser mayor igualdad en el continente de mayores desigualdades del planeta. Y me parece que aquí el valor de la escuela es clave. Y más digo, cuando digo el valor de la escuela, digo el valor de la formación docente. Porque puede haber muy buenos diseños curriculares y muy buenos manuales, pero después los docentes dan clase en las aulas e interpretan lo que teóricamente se designa. A mí me parece que ese es un tema, ¿no? Un tema epistemológico, es un tema de dónde vamos a pensar en el futuro. Y yo digo que a mediados de siglo, pasada del siglo XIX, pospasado, cuando Alberdi y Mitre discuten sobre la figura ya emblemática, merecidamente emblemática de Belgrano, está instalada en el panteón de los héroes, pero mientras tanto nos masacramos en la guerra del Paraguay. En ese momento América Latina se fragmenta y se nacen las nuevas nacionalidades. Y las nuevas nacionalidades, el Perú, el Bolivia, Argentina, Chile, separadas, Centroamérica separada, van a necesitar escribir sus historias nacionales. Mitre, escribiendo primero el Belgrano y después San Martín, lo que está instalando es un relato del pasado, ¿no? Un relato hegemónico del pasado para poder organizar después de Pavón la nación que él cree que debe ser. Incluso, como le dice Alberdi, él inventa el Belgrano no que es, sino que el que él necesita que sea. Y me parece que en ese mismo momento nace el sistema educativo. No, me parece, en ese mismo momento, en los 80, nace el sistema educativo que difunde masivamente y populariza esa idea y ese relato del pasado, que en nuestro caso es el de una Argentina blanca, litoral, sin pasado indígena y europea. Y donde América Latina está ausente. Yo digo, América Latina faltó a la escuela. Fue muy exitoso el modelo, porque construyó la Argentina, ¿no? Como dice en su libro Fernando Devoto, de historiografía, con Nora Pagano, dice, Mitre primero inventó la Argentina y después la gobernó. Y Homero Mansi diría, y después dejó un diario de guardaespaldas, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, esa Argentina tiene una alternativa. Ahora, fue exitosa en deslatinoamericanizar la Argentina. Yo creo que solo la escuela puede construir nuevamente una idea como Belgrano tenía
de criollo indiano-americano, de unidad en el orden, que de bienestar, y que solo la escuela puede pregonar, y que me parece que es una gran tarea de los institutos de formación docente, ¿no? Lo que hoy está tan de moda puede servir para terminar la charla. Pensar desde la periferia, pensar desde el sur, y en nuestro caso pensar desde el sur del sur. Bueno, gracias. Espero que no me haya extendido demasiado. Bueno, muchísimas gracias, Mario. La verdad nos dejás con muchos temas, con muchas cuestiones para seguir pensando. Este paralelismo entre la anarquía del año 20, la anarquía de América Latina en el siglo XXI, esos desafíos. Un juego sí, para pensar. No, pero muy bien, y aparte esos desafíos que tuvo que enfrentar el propio Belgrano y que en definitiva son desafíos todavía pendientes para nuestra América Latina hoy en día, ¿no? Muy interesante también retomar, porque uno cuando piensa en la educación, en la formación docente, nos quedamos a veces con esa educación ilustrada, elitista, y cómo Belgrano relaciona muy bien educación con producción, con trabajo. Esa idea y de la ilustración. Claro, exactamente, digo, y cómo todavía tenemos pendiente esa vinculación entre escuela y trabajo, sobre todo pensándolo en la post-pandemia, ¿verdad? Sí, y en esta cuarta revolución industrial que nos ha tocado, es la nuestra, que los que estudiamos historia sabemos que ocurren, que no es que hay una posibilidad de frenar las revoluciones tecnológicas, y que lo más importante es que ellas sirvan para el bienestar de los pueblos y para afianzar soberanías, y no para perder soberanías y empobrecer a los pueblos. Y eso me parece que es el gran desafío, ¿no? Mario, en las preguntas que estuvimos recabando con la gente que nos está viendo hoy, la mayoría de las personas o son colegas docentes o son estudiantes. Hay muchas preguntas que giran en torno a la educación, muchas de las cuales vos hiciste referencia, de la figura de Belgrano como educador, del paralelismo, ¿no? De 1820 a 2020. Se vive como una crisis en el sentido de cambio. Entonces, muchas de las preguntas rondan en torno a la educación está cambiando necesariamente. ¿Cómo crees vos que va a continuar después de la pandemia? Si es que regresamos, cómo será en un futuro, el año que viene, si es que volveremos a lo que vivíamos antes de marzo de este año. ¿Qué opinas vos? Sí, yo creo que si nos apresuramos... Vos con tu experiencia de director de escuela de la provincia Claro. de Buenos Aires, ¿no? Por eso mezclé la historia con la educación, porque después yo sé que se me pide educación, ¿no? En general en las charlas. Y es una pena que no vea a quienes escuchan, ¿no? Porque eso sí que es un problema para los docentes, porque yo no puedo dar clases sin ver caras, sin ver a los que se duermen, aunque sea. Tal cual. Y ese es un desafío que nos toca, porque muchas veces cuando hacemos nuestros encuentros virtuales no están todos nuestros alumnos que deberían de estar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? En este caso, porque uno está acostumbrado a mirar al auditorio y sabe cuáles son los temas que lo enganchan y cuáles son los que lo aburren, y uno va adaptando su discurso. Cuando acá habla uno como un monólogo de alguien que no ve ni escucha. Pero bueno, no, yo creo que lo que vos decís es cierto. Esto es una crisis, una furibunda crisis, ¿no? Estamos acostumbrados, siempre estamos en crisis, pero esto es una crisis sanitaria que nos pone en un lugar muy, muy complejo. Toda crisis exige reflexión. Yo digo, tampoco creo que la crisis asegura el futuro, ¿no? Porque si no repetimos, toda crisis es una oportunidad y ya nos quedamos tranquilos.
Y la crisis no asegura futuro, por lo tanto, lo que exige reflexión, exige grandeza e imaginación, exige saber que teníamos una agenda educativa pre-crisis o pre-pandemia y que está vigente, que no ha desaparecido, ¿no? Que tenemos que educar para la producción y el trabajo, que tenemos que educar para la convivencia democrática, que tenemos que educar para la ciencia y la tecnología, ¿no? Digo, entre muchas otras cosas más. Así que yo creo que se necesita grandeza e imaginación, se necesita autoridad frente a la crisis. Ahora, yo lo que estoy planteando en mis charlas en estos días, a la autoridad democrática. Y autoridad democrática se ejerce con ideas. Para ejercerla hay que tener ideas. Y esto es algo nunca visto, ni teorizado, ni imaginado. Y a ningún docente lo hemos formado para enfrentar la pandemia. Tuvimos que formarnos, porque como yo decía hace un ratito, porque es lo impensado, no era lo improbable, era lo impensado. Claro. Y es un trabajo difícil en un tiempo muy difícil. Claro, ¿y qué pasa con esa agenda? Bueno, nosotros los docentes, además de nuestra agenda, tenemos un calendario de actividades establecidas mediante un reglamento. Bueno, olvídate, hay que olvidarse de eso. A eso, ¿no? A eso creo que está en debate hoy, con muchos de nuestros colegas. Sí, yo creo que hay que olvidarse, lo que planificamos no sirve, hay que volver a planificar de acuerdo a esta realidad. Y hay que planificar en más corto tiempo. Y porque el coronavirus nos ha empujado a pensar en grandes cosas, que es cómo organizar la sociedad, cómo salir de la crisis, y después a lo cotidiano, a la vida cotidiana. Lo que no podemos es quedar resignados dentro de instituciones rígidas, inflexibles, y en dogmas que no nos van a servir de nada. Tenemos que saber que hay una tradición escolar a la cual le tenemos que sumar esta normalidad y a la cual le tenemos que sumar las innovaciones, ¿no? Pero me parece que hay que reclasificar el currículum, hay que repensar la didáctica, porque no es lo mismo enseñar virtualmente, y aparte, en muchos casos no podemos enseñar virtualmente porque hay chicos que no tienen internet, que no tienen acceso, o tienen un solo celular, y para 5 hermanos que están haciendo deberes, o sea que les mandan. Me parece que los docentes tenemos que pensar que dar mucha tarea no es enseñar más. Me parece que es una buena oportunidad para pensar que enseñamos. Yo digo, voy a hablarle a los profesores de historia, porque es lo que yo sé, pero seguramente profesores de otras especialidades tendrán ejemplos parecidos, pero bueno, este año no enseñamos los hititas. Claro. No enseñamos, hay problema, no enseñamos los hititas y los acadios. Claro. Y la verdad que cuando enseñábamos los hititas y los acadios, tampoco enseñábamos un montón de otros pueblos, ¿no? O sea, que también esa falsa idea ilustrada de la totalidad es mentira. Nunca enseñamos la totalidad. Siempre elegimos qué enseñar. Entonces volvamos a elegir qué enseñar. Aparte, yo lo veo por los medios masivos de comunicación. Ya no hay recreo, ya no hay amonestaciones, ya no hay licencias por enfermedad, ya nadie tiene llegada tarde, ya nadie tiene ausente, pero quieren que pongamos nota. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a la evaluación? Que creo que el gobierno está acertando de manera contundente en ese sentido. Yo creo que hay que evaluar, lo que no hay que calificar numéricamente. Lo que hay que hacer es devolver, porque el chico que se esfuerza en hacer una tarea que uno le da merece que uno le valore ese esfuerzo. Yo creo que hay una gran tarea pedagógica hoy que es entusiasmar a los alumnos. Y la otra tarea pedagógica es ir a buscar a los que no aparecen, o a los que se fueron, o a los que no encontramos. Entonces me parece que esas dos tareas son prioritarias. Pero evaluar, hay que evaluar. Ahora, no calificar numéricamente me parece correcto. Y me parece que nos da oportunidad de pensar algunas cosas que están impuestas por
esas tradiciones que uno nunca sabe cuándo comenzaron, ¿no? ¿Quién habrá dicho que 2 previas son suficientes para pasar de curso, pero 3 ya no? ¿Quién habrá elegido 2 y no 3 o 8? Digo, ¿no? ¿Quién? Bueno, hay una disyuntiva con eso, ¿no? Claro, hay una disyuntiva con eso, porque las previas en algunos lugares las tenemos que tomar igual y estamos calificando a los mismos alumnos que no calificamos en su cursada regular. Sí, es un poco contradictorio en ese sentido, un poco bastante. No, y difícil. Pero primero arranquemos con que es difícil. Porque si no, parecería ser que todos, hay un grupo que la tenemos toda clara, todas las cosas claras, y el resto hace comentarios sobre nuestras claridades. Y no es así. Pero es bueno que la comunidad educativa y la comunidad en su conjunto pueda discutir la evaluación para futuro y que pueda discutir la promoción. ¿Por qué hay que promocionar anualmente, no? ¿Por qué no se puede promocionar por ciclo o bianual? Y esta vez nos tocó tal vez una crisis que nos obliga a promocionar bianual. Y bueno, vamos a tener que repensar eso. Sí, Javier, perdóname. Sí, Mario, saliendo un poquito de este tema tan coyuntural, que también es muy interesante, y sé que hay una pregunta interesante, una observación de una estudiante de nuestro instituto, y trae a colación la persona de Simón Rodríguez y Manuel Belgrano, y pregunta si podríamos decir que ellos nos sientan las bases de los orígenes americanos de la educación popular. Sin ninguna duda. Y aparte vamos a usar a Simón Rodríguez para la pregunta que me hacía Rebeca recién de actualidad. ¿No? O inventamos o erramos. ¿No? Esa gran frase de Simón Rodríguez, tan repetida, que bien que nos viene hoy, ¿no? Qué bien, sí. Si no inventamos, nos equivocamos. Si queremos que la escuela sea igual en una situación desigual, que sea normal en una situación anormal, meter la escuela dentro de nuestra pantalla y que todo el mundo tenga los mismos comportamientos que siempre, nos vamos a equivocar. Aparte, la vuelta va a ser trabajosa, va a ser escalonada, va a ser en etapas, va a ser heterogénea, dificultosa en los lugares muy numerosos y muy grandes aglomeraciones. El secundario del conurbano va a ser muy difícil, ¿no? Por su sistema de docentes, porque son los docentes que viajan en transporte público y van de un lugar a otro. Bueno, hay que meterse en ese tema. Y yo creo que es cierto lo que dice el joven, me imagino, estudiante, o el estudiante. Que sí, que Belgrano y Simón Rodríguez, entre tantos otros, son los iniciadores de la educación popular. Yo a ese término de educación popular en América Latina pienso que es una educación que estuvo vinculada a la educación pública estatal, ¿no? Y que los grandes pensadores o las grandes ideas de la educación llamada popular no debe ser solo para lo paraestatal, sino que debe estar metido dentro de lo estatal, porque no hay nada más popular que una buena escuela pública, ¿no? Pero sí reivindico a Simón Rodríguez y a tantos hombres que en América pensaban de una manera que yo quiero remarcarla, porque si no a veces se pierde esa tradición, que era un afán casi desesperado por modernizar América Latina sin que América perdiera su identidad y su soberanía. O sea, modernizar sin imitar, ¿no? Podemos ir hasta Martí, hasta José Martí, si queremos seguir esa línea que entre muchas corrientes desemboca luego en Paulo Freire. Pero digo, modernizar y
no perder la identidad en ese proceso. Ese es el gran nudo. No renunciar a ser civilizados porque la élite quiso imponer un concepto europeo de civilización, sino pensarnos civilizatoriamente desde una identidad propia. Entonces me parece, ni renunciar a la contemporaneidad por defender tradiciones culturales, porque nosotros también tenemos derecho a la contemporaneidad. La idea de la modernidad europea lo que nos quitó fue la posibilidad de ser contemporáneos en nuestra propia contemporaneidad. Entonces, bueno, me parece que haber elegido el ejemplo de Simón Rodríguez como el inicio de una larga lista que culmina, por supuesto, en el siglo XIX en Martí, ¿no? Uh-huh. Bien. Bien, ¿algunas preguntas más, Rebeca, que hayamos...? Creo que más o menos estuvimos abarcando, ¿no? La mayoría de las preguntas. No sé si me quedó algo en el tintero. Creería que no. Bueno, nos queda la esperanza de encontrarnos algún día en el instituto. Hay muchísimo para muchas de las preguntas que muchos nos fueron acercando, Mario. Vos las fuiste desarrollando y respondiendo a medida que ibas charlando. Y has hecho del título, has hecho toda una descripción por varios temas. Es una literatura. Cosa muy completo. Muy bien. Vos no lo ves, Mario, pero hay muchos comentarios en YouTube que agradecen, que te recuerdan, preguntan, por ejemplo, por los ideales de patria, de América Latina. Se ve que hay gente que también fue alumna tuya. También, sí. Pero yo creo que nosotros hoy tenemos que trabajar en los institutos fundamentalmente en una discusión epistemológica. Hay algo que siempre planteo cuando hablo de sistema de educación, sistema educativo, que hablo con docentes. Yo digo, bueno, vamos a creer que se da el milagro. Y todos nuestros reclamos ocurren, ¿no? Entonces tenemos buenos edificios, tenemos edificios propios, no sé si ustedes lo tienen, el edificio propio. No, bueno, ese es un reclamo. Por eso, entonces tenemos edificios propios, tenemos buena infraestructura, buenos salarios, los cargos que necesitamos, etcétera. Todos los reclamos ocurren. Primera pregunta, ¿para enseñar qué? ¿No? Y capaz que enseguida decimos, bueno, hay que enseñar esto y esto, que es un buen momento para replantear qué hay que enseñar, ¿no? Vos me preguntabas, Rebeca, de las planificaciones, y después quiero decir algo más. Yo digo, y cuando nos ponemos de acuerdo en enseñar qué, la gran discusión, que yo digo, fui ministro mucho tiempo y no pude darla, o sea que no, ojo, nadie quiero que me escuche con que me la tengo clara, ni que la tengo atada, que me las sé todas. Tuve muchos fracasos, muchos errores, muchas debilidades, muchos hechos inconclusos, y algunos aciertos, tal vez, también. Pero quiero decir que el tema es no solo enseñar qué, sino enseñar cómo, desde qué matriz de pensamiento. Porque yo lo que planteo es que, y me lleva al estudiante que preguntó lo de Simón Rodríguez, que podemos tener un excelente sistema educativo y una inmensa escuela con inmensos docentes que enseñan a hacer colonia. Y eso capaz nos daba buen puntaje en las pruebas PISA, pero que estamos pensando no en el bienestar de nuestro pueblo y de nuestra nación. Ahora, yo lo que me niego es a no ser, uso la palabra moderno y que yo sé que tiene mucha discusión la palabra moderno, pero lo que yo me niego es a no ser contemporáneo. No me gusta rechazar la contemporaneidad en nombre de una resistencia romántica, ¿no? Porque bueno, el siglo XXI es el que vivimos,
el siglo XXI, Hausmann dice que el siglo XXI empezó con la caída de la Unión Soviética, otros dicen que el siglo XXI empezó con las Torres Gemelas. Los historiadores nos gusta saber cuándo empiezan los siglos y todas esas cosas. Y no sirve para nada, pero no importa, nos encanta eso. Yo digo, bueno, capaz que el siglo XXI empezó en enero, esa mañana de enero del 2007, que Steve Jobs presentó esto, ¿no? Porque presentó una nueva manera de pensar. Y yo no quiero que la educación popular sea para los pobres, una educación popular de segunda categoría, yo no quiero que la alta tecnología, la producción y la contemporaneidad sea para los países centrales, sino para los periféricos. Y me parece que ahí está el núcleo de lo que tenemos que discutir, cómo pensar, no cómo pensar la historia, cómo pensar la ciencia, cómo pensar el arte, cómo pensar las lenguas, cómo pensar la educación. Y vuelvo ahí a que no hay que imitar, porque hay un filósofo contemporáneo, un brasilero, que enseña en Harvard, que se llama Mangabeira, que él dice, la verdad es que si somos rebeldes y pensamos por nosotros mismos, no tenemos asegurado el éxito. Ahora, si somos obedientes y no pensamos por nosotros mismos, tenemos asegurado la derrota, ¿no? Entonces me parece que eso es un hecho para reflexionar, ¿no? Bueno, iba a decirles algo. Pensar desde el sur, desde la periferia, y apropiarnos de términos que hemos entregado al eurocentrismo, como la palabra civilización. Claro. Sí, pensar también en el contexto federal, ¿no? Como vos decías recién, y me hiciste recordar a una colega mía que es profesora de geografía, y ella siempre dice que cuando uno piensa en la Argentina pampeana. Sí, claro. No piensa en una Argentina aborigen con selva, con glaciar, con montaña, no, piensa en una pampa. Y la verdad que siempre me lo dice y me deja pensando, digo, tiene razón, es la visión de Argentina que vendemos, entonces también creo que corresponde no a hacer... pampeana, Mario habló de lo oceánico también. Claro, no también pensamos lo marítimo. No lo tenemos incorporado en nuestra forma mentis, el océano nuestro como parte, ¿no? El mapa bicontinental. Sí, y sí, esa Argentina que era el deseo del litoral, ¿no? El deseo de Buenos Aires, fundamentalmente. O dominaba la Argentina o se separaba, ¿no? Hay símbolos muy fuertes. Sí. El barrio más importante, uno de los barrios o centros más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que es el 11, lo que se llama Plaza 11, Plaza Miserere, pero la estación se llama 11 de septiembre, es en homenaje a la secesión de Buenos Aires. No es en homenaje al Día del Maestro, 11 de septiembre. Es 11 de septiembre de 1852. O sea, Buenos Aires homenajea a un lugar nuclear central de su geografía con la revolución separatista, ¿no? Entonces, o la contrarrevolución separatista. Entonces, bueno, me parece que eso implica un pensamiento. Ahora, esto se hace con buenos docentes. Después, los buenos docentes tienen que tener las condiciones materiales para poder desarrollar la docencia, ¿no es así? Pero esto se hace con buenos docentes. Y muchas veces con mi equipo, con mis amigos, con los que trabajamos, porque las ideas que yo digo no son mías, yo sintetizo la idea de muchos compañeros que trabajan conmigo y las ideas de uno es la suma de ideas que le sacó a otros, ¿no? Y la verdad que a veces hacemos todos los cambios en la primaria, en la secundaria, los diseños, todo eso, y no cambiamos los institutos. Entonces, nosotros debemos saber qué docente queremos para qué proyecto, ¿no?
parece que en los institutos es fundamental que se haga este debate, que yo sé que mucho se hace. Yo sé que mucho se hace. Y los docentes son extraordinarios, pero esto también hay que levantar, ¿no? El papel que han cumplido los docentes en estos 90 días. Con una profesionalidad y una vocación de servicio y un compromiso que merece que se les valore más, ¿no? Espero que cuando termine la crisis no se vuelva a denigrar a los docentes, como ocurrió en el 2001. Que nos salimos de la crisis, después se los criticaba porque eran comederos las escuelas, y que se criticaba a los que habían dado de comer, ¿no? Pero bueno, me parece que hay en la docencia bonaerense, que es la que yo conozco, hay una potencialidad muy grande. Pero tenemos que enamorarnos, vuelvo a Belgrano, enamorarnos del conocimiento. No solo de la contención social. Porque los que educamos, incluimos cuando enseñamos. Y los chicos están incluidos cuando aprenden. Entonces no puede estar desdoblado la idea de incluir y que no haya aprendizaje, ¿no? Así que bueno, los desafíos son muy, muy grandes. Así es. Bueno, la verdad, en nombre del Instituto número 11, Mario, agradecerte mucho, agradecer a quienes nos están en este momento siguiendo por el canal YouTube, pedir disculpas por este problema que tuvimos de orden técnico, pero pudimos recurrir al plan B, así que bueno, se pudo llevar adelante esta charla, que luego la vamos a compartir también entre estudiantes y docentes. Agradecer a los docentes del instituto, a todos los que han participado de otras instituciones también. ¿Alguna otra pregunta más, Rebeca? Si no, vamos cerrando. No, la verdad que muchas gracias, Mario, fue excelente escucharte. No, ustedes, gracias. La gente respondió muy bien, todos se entusiasmaron mucho por la invitación y la verdad que se notó, y así todo a pesar de los inconvenientes creo que se pudo compartir un montón de ideas súper interesantes. Creo que esto nos va a dejar con el compromiso de repetir, claramente. No, sí, aparte siempre también a mí me hace muy bien la experiencia de escuchar, ¿no? También, cuando uno, estamos más limitados, pero cuando uno va a la institución y habla con los docentes y los estudiantes, uno escucha. Y yo siempre digo, medio en broma, pero muy en serio, que cuando uno termina de dar una charla, o dar una clase, el mayor éxito es haber roto algún prejuicio, ¿no? Exacto. Y hoy hablamos de un hombre extraordinario que era hijo de la familia más rica de Buenos Aires, de formación católica bastante rígida, que formaba parte del sistema de la élite, y eso no le impidió pensar América, decir cosas de vanguardia, ser un revolucionario, ponerse la chaqueta de militar y defender la revolución, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes. Chao. A vos, Mario, y a Alejandro, que nos ayudó en la cuestión técnica también, Alejandro. Bueno. Abrazo grande a todos. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao.